Hoy estamos continuando con esa maravillosa serie A Dios, lo que es de Dios, basada en el Evangelio de Mateo. Y la semana pasada comenzamos con una pequeña introducción, una presentación, y empezamos a ver cómo Jesús había sido enviado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Jesús fue tentado en 3 áreas específicas a través de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne o los deseos físicos que todos tenemos, y a través de la vanagloria de la vida. Y nos acordamos, el pastor nos recordó de que en cada una de esas instancias Jesús nunca pecó. Es más, se defendió siempre utilizando la palabra de Dios diciendo, escrito está. La palabra dice, o Dios ha declarado, y en todo momento se defendió de el ataque de Satanás sobre su vida. Lo más interesante es que habiendo terminado esta prueba, habiendo pasado esta prueba de la tentación, Jesús comienza su ministerio público, abierto con las personas. Y Él empieza a llamar a sus diferentes discípulos y apóstoles, empieza a llamar a Pedro, empieza a llamar a Andrés, empieza a llamar a Juan, empieza a llamar a Santiago y a Leví, y empieza a llamarlos y empieza a hacer cosas de manera masiva. Él empieza a hacer milagros, empieza a hacer señales, empieza a hacer sanidades, empieza a sacar demonios, todo con el objetivo de mostrar que Él tenía el poder para perdonar los pecados. Interesantemente, la mayoría de personas lo seguían para suplir estas necesidades, para que fueran sanados o para que recibieran algún tipo de beneficio de parte de Jesús, y las multitudes lo empezaron a seguir y a seguir. Y quiero que se imaginen precisamente eso, personas, multitudes grandes siguiendo a Jesús. Si Jesús aparecía por allá, aparecían las personas siguiendo a Jesús. Si Jesús aparecía por allá, aparecían multitudes de personas. Así que Jesús aprovechó que las personas de manera natural, su atención estaba enfocada en Él. En uno de esos días, Él se sube a un monte y Él da su primer discurso, que quizás ustedes conocen como el Sermón del Monte. Y lo primero que Jesús quiso decirle a esa multitud de esas personas era mostrarles un camino nuevo a la felicidad, un camino nuevo a cómo ser verdaderamente felices. Lo que vamos a hacer precisamente durante las siguientes semanas es que vamos quizás a entrar un poco en detalle en los primeros 11 versículos del capítulo 5 de Mateo, que habla de las bienaventuranzas, que habla de las bendiciones, que habla de cómo ser verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque Jesús está comprometido con tu felicidad y con mi felicidad. Y eso hace Jesús. Es una felicidad que Él está ofreciendo que nunca antes ha sido vista. No es esa felicidad temporal que ofrece el mundo, es la felicidad que ofrece el reino de Dios, que perdura, que es permanente. No es una felicidad interna, es una felicidad que es contigua, no es una felicidad externa, es una felicidad interna, y que no depende de las circunstancias, que no depende de las emociones, que depende literalmente de esa relación con Cristo que Él va a expresar y que va a perdurar. Y la mayoría de las personas en este mundo, y quizás les ha pasado a usted, pero la mayoría de personas de este mundo, cuando hablo de este mundo, personas que no están en el contexto de una iglesia, el contexto de conocer una relación con Cristo, pueden llegar a experimentar un poco de felicidad, y la experimentan cuando tienen circunstancias que son positivas, la experimentan cuando tienen, digamos, emociones que son positivas y amenas, pero esa felicidad es una felicidad que va y que viene. Pero la felicidad precisamente que el Señor Jesús nos va a hablar hoy es una felicidad que va a perdurar, que no depende de circunstancias ni depende de emociones. Es una felicidad que podemos encontrar un gozo verdadero, un contentamiento verdadero, algo que es estable y que va a perdurar. Ese tipo de felicidad que estamos hablando es una
una felicidad interna que caracteriza al creyente. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese tipo de felicidad es algo que identifica cuando vemos a una persona caminar con ese tipo de felicidad, cuando vemos vivir ese tipo de felicidad, ese tipo de bendición, podemos decir ese es un cristiano. O sea que ese tipo de felicidad caracteriza a una persona que es creyente. Es una felicidad que le pertenece a los que son creyentes, a los que tienen una relación personal con Dios y a los que le pertenecen a Dios. Jesús también nos va a mostrar que este tipo de felicidad es una felicidad que no va a depender de factores externos. No quiere decir que vaya a haber ausencia de tristeza, no quiere decir que vaya a haber ausencia de dolor, no quiere decir que va a haber ausencia de aflicciones, sino que más bien que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras circunstancias, aún podemos permanecer felices porque depende no de las circunstancias ni emociones, sino depende de Cristo en nosotros. Así que vamos a comenzar con nuestro texto guía. Hoy voy a comenzar a partir de Mateo capítulo 5 y vamos a ir al versículo 3 que va a aparecer allí en la pantalla y vamos a lanzar este versículo para hoy. Dice así: ¿Dios qué? Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Es difícil tratar de hacer un sermón del mejor predicador de la historia, el perfecto Jesucristo. Eso fue su sermón, es como copiarme de un sermón que ya fue escrito y tratar de decir algo que Jesús no haya dejado claro. Como difícil la situación porque Él mismo hizo este sermón del monte. Pero sí lo que podemos hacer es exprimir un poquitico más y vamos a sacar 3 pensamientos que nos ayudan a comprender qué era lo que Jesús estaba comunicando a su audiencia en ese momento y qué nos está comunicando en nuestra audiencia contemporánea. Entonces tengo 3 pensamientos para ustedes que nos van a ayudar a clarificar eso. El primer pensamiento que aparece en la pantalla tiene que ver con la quiebra espiritual, o dicho de otra manera, la necesidad de una bancarrota espiritual. Jesús nos está hablando de una bancarrota espiritual, una quiebra espiritual. Es muy interesante que el Antiguo Testamento comienza con un Adán fallando en el huerto del Edén y la tierra, la humanidad recibe una maldición. La tierra es maldita, no va a dar la cosecha que debe dar. La relación entre el hombre y la mujer también recibe una maldición. Y lo que es la naturaleza en sí también recibe una maldición. Y vemos el cerrar del libro de Malaquías hablando de una maldición. Así que el Antiguo Testamento comienza con un Adán fallando, que peca, y la Biblia habla de una maldición. Pero qué interesante que el Nuevo Testamento habla de un segundo Adán, que es Jesús. Y lo vemos como acabamos de hablar y lo vimos la semana pasada, un Jesús triunfando sobre el pecado. Y lo primero que Jesús escoge hablar no es sobre la maldición, no es sobre lo que pasó en el Antiguo Testamento, no sobre lo que hizo Adán y Eva, sino él lo primero que hace es que él va a hablar de las bendiciones que trae el nuevo reino. Él comienza el Nuevo Testamento hablando de las bendiciones. Es más, el libro de Apocalipsis cierra en Apocalipsis 22 hablando de que ya no habrán más maldiciones. Así que el Nuevo Testamento, la llegada de Jesús, trae para con nosotros una multitud de bendiciones, unas bienaventuranzas, una felicidad que nunca antes hemos visto, que va a sobrepasar toda maldición que tú y yo hayamos podido experimentar, visualizar o entender a través de la palabra. Y el Evangelio de Mateo se va a enfocar en presentar a Jesús como el Rey que ha llegado. Escuchen bien, Mateo se enfoca en presentar a Jesús como el Rey que ha llegado y las bendiciones que va a descargar el Rey para todos aquellos que deseen parte del reino de Dios. O sea que es buena noticia, bendición y no maldición. Por eso Jesús entonces comienza su discurso, lo que acabamos de leer diciendo, Dios bendice a los que son pobres
en espíritu. Él está diciendo, benditos. Esa palabra bendecir, si la miramos lo que es la palabra en el griego y la traducimos a nuestro lenguaje actual, se puede decir que la palabra bendecir es lo mismo que decir bienaventurados. O también se puede decir como dichosos. O también puede decir como afortunados. O también se puede traducir como felices. En otras palabras, felices, bienaventurados, afortunados o dichosos los que son pobres en espíritu. Y eso es lo que Jesús está presentando a su audiencia. Y lo más interesante es que Jesús nos va a presentar un mapa hacia la felicidad. Nos va a presentar un panorama de cómo nosotros podemos salir de esa maldición que nos vino desde Adán y Eva y cómo nosotros podemos recuperar esa relación con Cristo a través de ser dichosos, afortunados, felices con las bendiciones que Dios nos va a dar. Entonces, con eso en mente, piensen lo siguiente, que Jesús al decirle a ellos, Dios bendice a los que son pobres, Jesús se está enfocando en algo que somos o lo que Él quiere que seamos. Jesús no se está enfocando en el tener, en algo que tengamos. Jesús nos está enfocando en algo que podemos hacer. Jesús nos está enfocando en algo que podamos alcanzar. Jesús nos está enfocando en algo que podamos comprar. Jesús se está enfocando en algo que podemos ser. Y por eso dice, benditos o dichosos los que son. ¿Son qué? Pobres en espíritu. El ser pobres en espíritu, para comenzar, es como una posición, es como el estatus de aquellos que son bienaventurados. Si tú eres bienaventurado, si eres una persona bienaventurada, es aquella que es pobre en espíritu. Es un estatus, es una posición, pero también es la posición más exaltada en el reino de los cielos. Así que es algo muy, muy bueno. Eso en contraste, eso en comparación con la felicidad que ofrece el mundo. La felicidad que ofrece el mundo tiene que ver con el tener, el éxito que yo tengo, la fortuna que yo tengo, los grados que yo tengo, la profesión que yo tengo, las cosas que yo tengo materialmente, el poder que yo tengo o el control que yo tengo. El mundo siempre encuentra felicidad a través de cosas que tiene, pero Jesús va a cambiar la manera de pensar y dice, no tiene que ver con el tener, tiene que ver con el ser. Y esas son las cualidades de lo que significa allá. Entonces, así que Él nos va a mostrar un camino hacia la verdadera felicidad. Y ese camino es para todos aquellos que en algún momento reconozcan que tienen que tener un quebrantamiento espiritual, un quiebre, una quiebra, una bancarrota espiritual. Y Él nos va a explicar a nosotros cuáles son las cualidades del carácter de las personas. Hay ciertas cualidades, hay cierto carácter que tú y yo debemos tener dentro de eso. Y lo que vamos a hacer durante las siguientes semanas es que cada una de estas bienaventuranzas nos va a presentar ciertas características, nos va a presentar el carácter humano que debemos tener como personas bienaventuradas, como personas que somos pobres de espíritu. Esta bienaventuranza es la primera de la cual se derivan todas las demás. Si esta no existe, si esta no se tiene en cuenta, si esta se salta, las demás no tienen sentido porque esta es la principal. Y la primera cualidad que Él nos habla es que debemos ser pobres de espíritu. Quizás tú ya te estás preguntando qué es lo que significa ser pobres de espíritu. Quizás estoy leyendo tu mente y estás pensando, pero ¿qué es lo que significa ser pobres de espíritu? Para comenzar, Jesús no está hablando de pobreza financiera. Si Jesús estuviera refiriéndose a una pobreza material, entonces el objetivo tuyo y mío en la vida sería ser pobres, de alguna manera trabajar para ser pobres, hacer las cosas en la vida para de alguna manera estar quebrados financieramente. Pero eso no es lo que Él está diciendo aquí. Él está hablando de pobres espiritualmente. Tampoco tiene que ver con ser una persona que tenga un espíritu pobre, es decir, un espíritu de poco ánimo, de poco deseo. Un espíritu triste, un espíritu que continuamente se sienta inferior. Esas personas que de pronto las ve usted en su vida, en su trabajo, que sea lo que sea, siempre tú les preguntas cómo están y ellos dicen, no, regular.
Son personas que siempre están, bueno, yo no sé para qué vine a este mundo, yo no sé para qué estoy aquí en esta vida, yo no sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Son personas que demandan mucha lástima y que demandan que usted las vea como víctimas. Eso no es lo que Jesús se está refiriendo cuando está hablando de pobreza espiritual. Tampoco se está refiriendo a algo externo, a un semblante que usted tenga que tener todos los días, que apenas se levante usted sonría y diga sí. Entonces, no tiene nada que ver con algo externo, tiene que ver con algo interno, tiene que ver con algo espiritual que no depende de las circunstancias ni de las emociones. Así que volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que significa ser pobres en espíritu? Y fíjense que todo comienza con la palabra pobre. La palabra pobre en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el griego, se puede traducir como la palabra mendigo, como la palabra pordiosero. Mendigo. Entonces Jesús está diciendo, bienaventurados los mendigos, bienaventurados los pordioseros. Y lo que sucede de inmediato es que tú y yo nos damos cuenta que en nuestra cultura ninguno de nosotros saldría a mendigar, porque nosotros asociamos el mendigar con la pobreza. Inmediatamente mendigamos porque estamos pobres, pero ya hemos dicho que esto no tiene nada que ver con pobreza financiera, no tiene que ver con pobreza material, pero sí tiene que ver con la cultura judía, y eso nos ayuda a entender. En la cultura judía, las personas mendigaban, pero no solamente mendigaban porque no tuviesen dinero, porque había mendigos que honestamente no tenían dinero y eran personas que buscaban dinero a través de pedir dinero, sino mendigaban porque de alguna manera querían expresar su tristeza y su dolor. Ellos mendigaban en la cultura judía porque querían expresar tristeza y dolor. Y lo que hacían era que se vestían con cilicio y se echaban ceniza. Y se ponían cilicio. ¿Qué significaba el cilicio? Que ellos se ponían algún tipo de vestimenta que era áspera. Algo así como ponerse un costal de eso de papas. Es como ponerse una vestimenta de fique o algo que sea como cabuya, algo que cause rasquiña y sudor, incomodidad y molestia. Y ustedes se imaginan más o menos lo que les estoy diciendo. Ellos lo hacían a propósito para sentirse incómodos, para sentir el dolor, para causar dolor y sentir dolor, para ellos poder expresar su sentimiento, su emoción de dolor, de tristeza por algo. Y el objetivo, escuchen bien, el objetivo de que ellos se vistiesen con cilicio, se pusiesen esa ropa áspera y encima de eso se echasen todo lo que es esa ceniza, lo cual lo hacía la piel dura. Imagínense ustedes, mujeres que les gusta ponerse cremas, que en vez de cremas se echaran ustedes todas estas piedras y cosas encima de ustedes, lo duro que es la resequedad, y ellos caminaban así como momias, básicamente. El punto, el objetivo era expresar arrepentimiento. Ellos se vestían de esa manera para expresar arrepentimiento por ellos mismos, arrepentimiento por su familia y muchas veces arrepentimiento por toda su comunidad o su nación. Y no solamente se ponía esa ropa áspera, sino que muchas veces se la rasgaban. Y era un ritual. Se ponían la ropa áspera, caminaban así hasta donde podían y de un momento se rasgaban la ropa, como queriendo decir, estoy desgarrando mi vida, estoy desgarrando mi corazón por esta situación que estaba pasando. Así que el objetivo de ellos vestirse así, escuchen bien, era verse como mendigos. El objetivo de hacer esto era verse como personas indigentes. Así que en la cultura judía se mendigaba por dos razones, por cuestiones financieras y también como un acto de humildad. En nuestra cultura es difícil visualizar eso, porque generalmente cuando hablamos nosotros de humildad, que una persona es humilde, lo que le asociamos de inmediato es que esa persona es pobre. Ay, mira, va una persona que es humilde, mira qué humilde es, mira qué pobre es, mira qué pocos recursos económicos tiene. Generalmente nosotros asociamos la humildad en las personas cuando vemos a una persona según cómo viste, según lo que no tiene. Si está pidiendo, esa persona es muy humilde, tiene muy pocos recursos. Pero en la cultura judía no era así. Interesante, que en la cultura judía no se podía ser humilde
al menos que hubiese un estatus al cual renunciar. Les voy a repetir eso porque es bien importante. En la cultura judía no se podía ser humilde al menos que hubiese un estatus al cual renunciar. Yo estoy aquí y bajo de estatus, estoy renunciando al estatus que yo tenía, y eso es lo que significaba que yo me humillaba de esa manera, y lo mostraban a través de la ropa. Déjenme darles un ejemplo para poder entender. Imagínense que hay dos hombres, y uno de ellos es de bajos recursos, es una persona que no tiene quizás el suficiente dinero, y esa persona llega a una esquina a comprar un perro caliente. Él busca entre sus bolsillos y no tiene lo suficiente, y le pide a varias personas que van llegando que le contribuyan con algo, y finalmente él reúne $2 para comprarse su perro caliente. Él viene, coge su perro caliente y se sienta allí en el andén, sucio el andén, se sienta a comerse su perro caliente. Llega el segundo hombre, que puede ser, digamos, el gobernador de un estado, gobernador de la Florida, por decirlo así. Llega en su carro, se baja con su escolta, la escolta lo protege hasta el sitio donde está el carrito con los perros. El tipo abre su billetera tiene muchísimos dólares, saca un billete de 20. El Señor le devuelve, porque solamente cuesta $2 el perro, el Señor le da una propina inclusive al de los perros, y ve a la persona que está allí sentada y le dice, ¿me puedo sentar contigo? Y le dice, sí, está sucio, pero siéntate. Y viene el gobernador, se sienta junto a esa persona. La pregunta es, ¿cuál de estos fue más humilde? Fue el segundo, porque el primero no hizo nada diferente a lo que su estatus ya estaba. Él está acostumbrado a pedir, él está acostumbrado a sentarse en lugares sucios. El gobernador fue el que hizo algo diferente, teniendo un estatus de gobernador, de dirigente, de persona que podía vestir por sus posibilidades de una manera diferente. Se humilló y se sentó al lado de esta persona que era indigente. Eso nos ayuda a entender un poco la diferencia. Y en la cultura judía, todo esto para decir lo siguiente, en la cultura judía había muchas personas que estaban enfermas, muchos ciegos, muchas personas que eran paralíticas, que no necesariamente eran pobres financieramente, tenían quizás dinero, y hay muchos ejemplos en la Biblia, tenían dinero, pero ellos literalmente no tenían, digamos, la necesidad, pero ellos se vestían con silicio y se vestían y se echaban ceniza. ¿Para qué? Para proyectarse, para verse como mendigos, no ante la comunidad, porque la comunidad los conocía, sino para poder buscar la misericordia y el favor de Dios. Se vestían de silicio, con ropa áspera, y se vestían de esta manera para buscar el favor de Dios, para mover a Dios a misericordia. Se humillaban a sí mismos, renunciando voluntariamente al estatus. Así que esa es la cultura judía, no es la de nosotros, pero nos ayuda a entender por qué Jesús está hablando de esto, que necesitan ustedes ser pobres en espíritu. Ahora lo podemos entender. Es más, Jesús lo hizo, porque Filipenses nos dice que Jesús, siendo Dios, ¿qué hizo? Bajó de su estatus de Dios, de rey, y vino a esta tierra y se sentó en el andén de nuestro barrio, de nuestro corazón, y que teniendo todos los recursos como Dios, teniendo todo, no se aferró a nada de esto, a ninguno de sus privilegios, sino que entregó todo y se humilló, siendo obediente al Padre hasta la cruz. O sea que en el contexto de la cultura judía era normal que las personas se humillasen y se hicieran como mendigos para buscar el favor de Dios. Y entonces Jesús utiliza eso que ellos saben, que Él sabe que saben porque es de la misma cultura, y les dice, benditos o bienaventurados, afortunados los que son pobres en espíritus. Jesús viene ofreciendo algo nuevo. Jesús viene ofreciendo a las personas que tengan una bancarrota espiritual, que estén en quiebra espiritual. La pregunta es, ¿por qué Él tiene que hacer esto de esta manera? Y la respuesta es maravillosa. Y es que un mendigo no tiene nada que ofrecer. Un mendigo no tiene nada que dar.
Tú y yo no somos mendigos porque al fin y al cabo, de alguna u otra manera, vinimos y sea poco o mucho lo que tengamos, tenemos algo y no nos tenemos que humillar a pedir. Esta mañana antes de venir aquí, tú no te paraste, por lo menos creo yo, no te pusiste en una esquina a pedir limosna, a mendigar limosna, ni mendigar comida, porque sea lo que sea que esté en tu nevera, sea lo que sea que esté en tu alacena, es suficiente, así sea pequeño, para no tener que humillarte y tener que mendigar. ¿Por qué eso es tan importante? Porque en el plano espiritual es muy similar. Si nosotros tenemos algo que ofrecer, difícilmente vamos a pedirle a Dios. Jesús sabía que nuestra inclinación natural, nuestra naturaleza es venir con nuestras manos cargadas. Venimos ante Dios, venimos como que vamos a hacerle un favor a Dios en el proceso. Es decir, venimos y en vez de estar pidiendo, nosotros estamos tratando de convencer a Dios. Estamos tratando de mostrarle a Dios, declarándole algo a Dios, diciéndole algo a Dios, buscando algo en Dios, convenciendo algo a Dios. Venimos no con las manos vacías, sino venimos con nuestras manos llenas de querer aportar algo a mi relación con Dios y por lo tanto no mendigamos su gracia ni su compasión, ni mendigamos lo que necesitamos. Y la audiencia de Jesús, que eran estos judíos, estaban llenos de ellos mismos. Estaban llenos sus manos de sus logros religiosos. Estaban llenos de sus logros de circuncisión. Estaban llenos de sus logros en relación al cumplimiento de la ley. Estaban llenos en su manera de tratar a las personas. Estaban llenos porque ellos se consideraban el pueblo escogido. Estaban tan llenos, confiaban extremadamente en sí mismos. Tenían sus manos tan llenas de logros que no tenían el deseo ni la necesidad de mendigar la gracia y la bendición de Dios. Es más, la mayoría de ellos no sabían que existía la necesidad de mendigar algo en relación a su vida espiritual. Para ellos estaban bien con Dios y la ley lo demostraba porque ellos en su pensar creían que podían cumplir la ley. Pero quizás nosotros tampoco estamos tan lejos, porque nosotros como seres humanos también venimos a Dios con nuestras manos cargadas. Venimos con nuestras manos cargadas de nuestras obras humanas. Venimos a Dios con nuestras manos cargadas de lo que nosotros no hemos hecho. Decimos, es que yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y venimos con lo que queremos ofrecer y por lo tanto si tenemos algo que dar, si el mendigo siempre va a tener algo que dar, entonces nunca va a ser mendigo porque el mendigo no necesita eso. Y venimos cargados y nos aferramos a nuestra importancia, a nuestra superioridad, nos aferramos a nuestros logros, a nuestra religión, a nuestra moralidad. Y entre más estemos aferrados a esto, menos vamos a necesitar mendigar la gracia de Dios, la consolación de Dios. Así que en este primer pensamiento, Jesús nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que mendigan espiritualmente las cosas de Dios. Eso nos lleva al segundo pensamiento. Primero viene la quiebra espiritual y el segundo es el quebrantamiento espiritual. El quebrantamiento espiritual. El quebrantamiento es el proceso, o es la ruta, o es el camino que yo tomo para bajarme del estatus donde estoy al estatus de mendigo. El arrepentimiento es la manera, es la ruta, es el patrón, es lo que debe suceder en mi vida para bajarme del estatus que yo mismo he creado. No es que sea un estatus continuo para todos, no que sea el mismo estatus para todos igual, sino es un estatus que yo he creado que me llena mis manos de logros, que me llena mis manos de lo que yo he hecho y no me permite a mí visualizar mi necesidad espiritual, ni me permite a mí humillarme para buscar de la gracia y de la misericordia de Dios. Jesús mismo da un ejemplo de esto. Es una parábola donde vemos
esa comparación. Esa parábola está en Lucas 18, del 10 al 14, dice así, y aparece en la pantalla. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Y fíjense lo que hace el otro, el cobrador de impuestos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor, mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy ¿qué? Un pecador. Ten compasión de mí porque soy un pecador. Y esta es la enseñanza que Jesús les dice a su audiencia y a nosotros. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. La parábola que acabamos de leer nos muestra que este cobrador de impuestos había reconocido 2 cosas importantes: quién era Dios, santo, 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 y había reconocido quién era él, un pecador. Y mientras que tú y yo no podamos llegar a ese quebrantamiento, a reconocer que hay algo en nuestras vidas que nos evita ver a Dios como es, santo, 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 que nos evita ver que no podemos traer nada, que tenemos que llegar ante Dios completamente con las manos vacías, en bancarrota espiritual, en quiebra espiritual, porque es así cuando Dios nos entrega la gracia necesaria para nuestra salvación. Escuchen bien, el orgullo es el estatus, la posición más alta que tú y yo podemos escalar en este mundo. Escuchen bien, el orgullo es el estatus o la posición más alta que tú y yo podemos escalar en este mundo, pero que nos aparta por completo de Dios y que nos lleva a pecar. Por orgullo, Lucifer quiso sentarse en el trono de Dios sin Dios y pecó. Por orgullo, Eva quiso saber del bien y del mal sin Dios y pecó. Y hay una montaña, hay una exaltación que se llama el orgullo que tú y yo podemos llegar a tener, que tarde que temprano, si no la vemos, si no la realizamos, nos va a evitar que podamos mendigar la gracia de nuestro Señor. La mayoría de personas no saben que su mayor necesidad es poder ver su necesidad de un quebrantamiento espiritual, de una necesidad espiritual. Así que la pregunta es, si tú y yo hemos de ser bendecidos, ¿cuántos de nosotros queremos ser bendecidos? Tú y yo queremos ser bendecidos. Si tú y yo queremos ser bendecidos, si queremos recibir estas bienaventuranzas, fíjense bien, para poder ser bendecidos espiritualmente debemos estar quebrantados. ¿Qué significa eso? Bueno, en el caso de Pedro fue quebrantado cuando en Lucas 5:8 dice: apártate de mí, le dice a Jesús, porque soy un ¿qué? Un pecador. Isaías fue quebrantado cuando en Isaías 6:5 le dice a Dios: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros. Y Pablo, el apóstol Pablo, que tenía doctorados, tenía tesis, tenía de todo lo más, había sido enseñado con los mejores maestros, llega un momento en su vida donde dice: todas esas hazañas, todos esos logros, toda la ley que sabía, todo ese celo, lo considero como nada para poder conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Pablo mismo dijo: yo soy el primero, el peor de todos los pecadores. Si estos hombres que anduvieron con Cristo en algún momento fueron quebrantados y tuvieron que reconocer que son pecadores y que eso es lo que significa estar quebrantados espiritualmente, tú y yo, si queremos recibir las bendiciones de Dios, si queremos ser bienaventurados, si queremos ser dichosos, si queremos ser felices, debemos quebrantarnos, bajarnos de esa montaña de exaltación, de orgullo que tengamos, para poder nosotros ponernos al nivel de mendigos y mendigar la gracia y el favor
de Dios. Por eso Jesús continúa su bienaventuranza. Primero nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y en el versículo 4, Mateo 5:4, que va a aparecer en la pantalla, Jesús les dice, Dios bendice, nuevamente, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Hay muchas razones por las cuales podemos llorar, razones buenas y razones no tan buenas. El llorar es algo que el Señor nos dio, es un regalo de Dios, es el favor de Dios para poder librar nuestras aflicciones, nuestras tensiones emocionales. Cuando nos sentimos tristes, cuando perdemos a un familiar, el llorar es sano, trae sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Pero el punto es lo siguiente, cuando tu mente reconoce que estás en bancarrota espiritual, cuando tu mente reconoce que tú estás en bancarrota espiritual delante de Dios, entonces tu corazón debe responder en tristeza y llora ese reconocimiento. Llora. Si usted entrara en bancarrota física y financiera, se pone a llorar, ¿verdad? Entonces dice, no, perdí todo, Dios mío. Entonces, si somos capaces de llorar por la bancarrota financiera, dice, lo que Jesús nos está mostrando es que cuando nuestra mente llega a comprender que estamos en bancarrota espiritual, nuestro corazón debe reaccionar a esa bancarrota espiritual con arrepentimiento, y ese arrepentimiento está asociado con llanto. Pero fíjense bien que hay una sola tristeza en la Biblia asociada con vida y con vida eterna. Y Pablo la describe en 2 Corintios 7:10, que aparece en la pantalla, y dice así: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, oye, Dios quiere que suframos cierto tipo de tristeza para nuestro beneficio. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. O sea que hay una tristeza que es importante, necesaria, que nos lleva a la salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero en contraste hay otra que no es la correcta, la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento. Quiere decir que la anterior es producto del arrepentimiento. Resulta en muerte espiritual. La Biblia relaciona el arrepentimiento con llanto. No porque haya necesariamente que llorar si tú te arrepientes. Es un producto que puede suceder. El punto es que el dolor que debe causar en tu vida, el reconocer que eres un pecador, te debe llevar a llorar, te debe llevar a estar quebrantados. Yo me acuerdo que cuando hace más de 30 años que yo acepté a Jesucristo, estaba un predicador enseñando el mensaje, y cuando yo comprendí que yo era un pecador y que iba en dirección al infierno, y que si no cambiaba mi mente, si no me arrepentía, iba a terminar en el infierno, yo lloraba. Pero lloraba no solamente por reconocer que era un pecador, sino lloraba por lo que Jesús había hecho por mí para rescatarme de esa dirección, y yo acepté a Jesucristo. Joel nos conecta el llanto que está hablando Jesús en el Sermón del Monte con el arrepentimiento. Joel 2, del 12 al 13, dice así: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora. Otra manera de decir eso es arrepiéntanse. Volver a Dios es arrepentirse. Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor. ¿Recuerdan el mendigo que se vestían como mendigos con cilicio y ceniza? Ellos se acostumbraban para poder sentir, sí Señor, yo estoy convencido, estoy convencido de mi pecado, y me desgarro la ropa. Y dije, no sigan haciendo cosas externas, no hagan más payasadas de quitarse la ropa. Y les dice así claramente, sino desgarren sus corazones, lloren, estén en luto interiormente porque son pecadores, reconozcan que son pecadores, estén quebrantados. Amén. El último punto que tenía para ustedes, y es lo siguiente, aparece en la pantalla. ¿Cuál es el resultado de la quiebra y el quebrantamiento espiritual? Hay una quiebra, debo estar en bancarrota espiritual y debo pasar por un quebrantamiento espiritual. ¿Cuál es el resultado? Bueno, Jesús mismo nos dice en Mateo 5:4, versículo completo, dice así, y está en la pantalla. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan ¿qué?
se dan cuenta de la necesidad, es una necesidad, hermanos, de que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Qué tremendo es esto. Jesús nos está diciendo lo siguiente, que la persona que reconoce su pobreza espiritual, la persona que reconoce su bancarrota espiritual, es el tipo de persona que ha reconocido que es un pecador. La persona que reconoce su bancarrota espiritual, que reconoce que está en quiebra espiritual, es la persona que ha reconocido que es un pecador. Y entonces, por lo tanto, mendiga. ¿Qué mendiga? La gracia de Dios, el perdón de Dios, mendiga el favor de Dios, mendiga la paz de Dios, mendiga la consolación de Dios, mendiga la salvación de Dios. Y la salvación le llega a esa persona porque pasó por este proceso. Y fíjense bien, y dice que el cielo, el reino de los cielos le pertenece. Porque ahora eres hijo de Dios y el cielo de Dios es tu herencia. Entonces piensa en lo siguiente. Si eres una persona que puede decir con toda seguridad que el reino de los cielos te pertenece, quiere decir que tu entrada fue a través de mendigar la gracia de Dios. Y si entrases al reino de Dios, al mendigar la gracia de Dios, al mendigar el favor de Dios, el perdón de Dios, entonces ese también debe ser tu estilo de vida. Diariamente venimos a donde el Señor y reconocer que somos pecadores, que merecemos la muerte y pedimos perdón por nuestros pecados. Y diariamente vivimos esa gracia. Así que esto les dejo como tarea esta semana, como un aspecto. ¿Cuál es el mayor enemigo que tenemos nosotros? Es la exaltación, el orgullo. Y quiero que piensen lo siguiente. ¿Qué es aquel orgullo? ¿Qué es aquel monte de orgullo? ¿Qué es aquella o aquellas exaltaciones que en tu vida te cuesta a ti mendigar la gracia de Dios? Y muchas veces nos pasa con la esposa que estamos pensando, no le hablamos a la esposa y porque hay un orgullo por dentro. Queremos la salvación, hemos mendigado la salvación a Cristo, hemos buscado el favor de Dios, nos hemos bajado de nuestro estatus para poder entrar al reino, pero cuando hay que perdonar a la esposa, queremos mantener nuestra montaña de orgullo. O cuando tenemos que perdonar al esposo, o cuando tenemos que convivir con nuestros hijos o nuestras hijas, o cuando tenemos que convivir con alguien en el contexto de la iglesia local o en el trabajo. ¿Cuál es esa montaña de orgullo que estás exaltando, que estás elevando? Y todos los días le estás poniendo un poquitico más, y un poquitico más, y un poquitico más. Y todo lo que eso está haciendo en tu vida es que te está apartando de la oportunidad de continuar siendo un mendigo espiritual para aprovechar los beneficios que ya tienes, porque si el reino de Dios ya te pertenece, Dios dice, ahora tienes todas estas aptitudes y regalos espirituales que estás desaprovechando, no porque no te los quiero dar, no porque no te los mereces, ya son tuyos, pero tu orgullo, sea cual sea tu montaña de orgullo, te impide salir a mendigar la gracia divina de nuestro Señor. Amén. Déjenme orar por ustedes. Inclinen su rostro. Señor, muchísimas gracias porque esa congregación es una congregación maravillosa, Señor, una congregación que doy testimonio que te ama, está deseosa de aprender. Y yo te pido, Señor, que hoy, Señor, oro por la congregación, oro por mí, por mi familia, por mis hijos, para que seamos quebrantados, para que podamos derrumbar esa montaña de exaltación donde nos hemos subido a través de nuestros logros, de nuestra manera de pensar, de nuestra propia moralidad, de nuestra propia justicia o injusticia, Señor. Sea lo que nos tenga allá en el monte más alto, que es el monte del orgullo, Señor. Derrúmbalo, Señor. Acábalo, Señor. Tira, Señor, con tu fuerza sobrenatural, Señor, ese monte abajo para que podamos rendirnos a tus pies como mendigos y recibir la gracia que viene por mendigar el favor de Cristo. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Los amo, iglesia.